Hay noches en que la oscuridad no espera a ser invitada, solo entra. Y Halloween fue su excusa perfecta. Bienvenidos al Top 4 de los horrores reales ocurridos en Halloween. El siguiente caso ocurrió en una casa donde el silencio aprendió a gritar. La casa de los asesinatos de Villisca. 1912. En un pequeño pueblo de Iowa, el amanecer trajo silencio. Pero no de ese silencio normal, sino de ese silencio que carece de vida, donde no suena ni el cantar de los pájaros, ni el sonido de las hojas de los árboles, ni los insectos, ni voces ni pasos a lo lejos. Nada, solo un silencio que ensordecía. Y ahí estaba, una pequeña casa con una familia feliz, en un pueblo que dormía tranquilo. Hasta que un día, a las 12:45 am, sucedió algo que acabaría con la tranquilidad de Iowa. It's been 84 years since 8 bodies were found axed to death in this house in Villisca. Y dentro de esa casa se encontraba una escena que dejaría helado a cualquier persona. Ahí estaban, la familia Moore, conformada por 8 personas que yacían ahí sin vida. Sus cráneos habían sido destrozados con un hacha y el perpetrador no había forzado ninguna puerta, no rompió ventanas y caminó descalzo con un hacha en la mano. Se movió de habitación por habitación, como si conociera cada rincón de esa casa. Y cuando el hombre había terminado con el crimen, decidió dejar el hacha perfectamente acomodada en una esquina de una de las habitaciones frías y oscuras. Y lo más bizarro es que acomodada en una esquina de esas habitaciones había puesto una rebanada de tocino crujiente, para después desaparecer por siempre. Y a pesar de que años pasaban, donde varias veces la policía pensó tener al culpable, nunca fue atrapado. Décadas después, Villisca se convirtió en un atractivo turístico, ya que el lugar había sido restaurado y abierto de nuevo al público. Ella es Marta, quien compró la casa en 1994 y quien la restauró para después rentar las habitaciones e incluso hacer visitas diurnas guiadas, tan solo por $10. Y en uno de esos lugares, con uno de los pasados más oscuros de Estados Unidos, ella misma afirma que aunque no le gusta hablar de sus propios avistamientos de fantasmas en la casa, para no influir en la experiencia de los invitados, compartió un comentario que se lo había dado a unos reporteros, quienes le habían preguntado que si ella creía que los fantasmas que habitaban en esa casa eran reales, a lo que ella contestó: siento que hay algo ahí. Si de verdad hay espíritus, hay que tener en cuenta que algunas de las víctimas eran muy jóvenes. No sé si el asesino todavía existe, pero han ocurrido muchas cosas que no son precisamente tranquilizadoras. Pero no me gusta darle vueltas. Siento que atraigo cosas negativas. Los visitantes duermen ahí por exactamente $428 la noche. Pero el día del 7 de noviembre del 2014, un investigador paranormal llamado Robert Steven, desde Wisconsin, había sido muy atraído por los diferentes blogs y videos de personas que habían pasado una noche ahí, y muchos de ellos juraron haber visto a un hombre con un hacha caminando por los pasillos. Otros dijeron que escucharon risas de niños, pero nadie lo había podido documentar, por lo que, atraído por eso, tomó la decisión de visitar el temido lugar.
y descubriría que había buenas razones para temerle a esa casa, ya que descubriría lo que significaría vivir una verdadera historia de terror. Así que lo hicieron. Esa mañana del 7 de noviembre decidieron salir por la carretera y llegaron al lugar. Instalaron todo su equipo, pero no lograrían pasar más de unas cuantas horas en ese lugar, ya que estaban tratando de tomar un video del supuesto humo y figuras paranormales que solían ver en ese lugar. Pero en un momento, Robert recordó que había olvidado una cámara en una de las habitaciones. Subió las escaleras y entonces su equipo de lejos escuchó un estremecedor. El sheriff del condado de Montgomery, Joe Sampson, declaró: según tengo entendido, él estaba solo en la habitación noroeste y el resto del grupo estaba afuera, hasta que escucharon un grito intenso que pedía ayuda, por lo que sus compañeros fueron corriendo para encontrarse con la terrible escena. Y es que ahí estaba Robert con un cuchillo apuñalado en el pecho y parecía que era una herida autoinfligida, por lo que llamaron de inmediato al 911 y Lawson fue trasladado a un hospital cercano antes de ser trasladado en helicóptero al centro médico de la Universidad de Clemson en Omaha. Robert sobrevivió y lo único que dijo fue lo siguiente: una voz me llamó desde el ático, él me pidió esto. Y después de eso, jamás emitió palabra de nuevo. Pero ¿quieres escuchar el dato más terrorífico? Según el informe de la policía del condado de Montgomery, el incidente ocurrió a las 12:45 am. Sucedió algo que acabaría con la tranquilidad de alguien. La misma hora del crimen original de la familia Moore en 1912. Dicen que hay casas que guardan su memoria y otras que guardan hambre. Hay casas que no están vacías y que solo esperan que alguien tenga la osadía de escuchar lo que en ellas aún respira. Pero cuidado, la curiosidad es un pacto y no siempre se puede volver del otro lado. El caso Yoshi Hattori. Yoshihiro Hattori tenía tan solo 16 años. Era un adolescente quien venía desde Japón con una beca para estudiar en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos. Sería su primer Halloween y él quería que fuera una noche digna para recordar. Pero pronto la memoria se volvió una bala. Y es que la noche del 31 de octubre, vestido como John Travolta en Fiebre de Sábado por la noche, él sentía que la vida era muy buena con él. Su tutor, Mr. Haymaker, es con quien vivía en Baton Rouge. Mr. Haymaker tenía un hijo de la misma edad de su hijo, llamado Webb, y pronto se volvieron los mejores amigos, por lo que felices fueron invitados por un compañero del colegio a una fiesta de Halloween. Les escribió la dirección en un papel, les dijo la hora, pero lo único malo es que no les había escrito el número de la casa. Pero ellos, al estar tan emocionados, no le tomaron importancia y pensaron que descubrirían por las decoraciones naranjas y neones cuál era la casa. Por lo que tomaron el auto del papá de Webb y se dirigieron a lo que creían sería la fiesta del año. Llegaron al vecindario y las casas lucían muy similares, pero al ver una casa con calabazas, luces neones,
verdes y moradas, pensaron que era el lugar correcto, por lo que se estacionaron y Yoshi tocó al timbre. Pensó por un momento que la casa estaba demasiado silenciosa, pero al mismo tiempo lo atribuyó a que era una casa muy grande. Yoshi pronto sabría que seguir el primer instinto siempre será lo correcto, ya que no sabía que había tocado la puerta equivocada. Una mujer abrió la puerta, pero la azotó inmediatamente en su cara. Esta mujer era Bonnie Pies. Yoshi, sin insistir, se dio la vuelta y caminó unos 20 pasos hacia la calle para así subir al auto, donde Webb estaba esperando. Pero en esos mismos 20 pasos que Yoshi dio, dentro de la casa estaba aconteciendo una gran escena. Y es que ahí estaba la mujer, asustada. Pensaba que eran unos intrusos. Bonnie, desesperada, le gritó a su marido: «¡Toma el arma, toma el arma!». Y su esposo, sin dudarlo, tomó una revólver Magnum .44 y abrió la puerta, para empezar así a caminar lentamente de su puerta 3 pasos, quedándose así en su porche. Yoshi, muy emocionado por la fiesta, pensaba que era un invitado de la fiesta vestido como vaquero y que por eso estaba metido muy en su papel. Por lo tanto, pensaba que el hecho que lo apuntara con su arma era simplemente parte de la actuación. Yoshiro comenzó a caminar hacia el hombre, levantando las manos hacia el aire, gritando: «¡Estamos aquí para la fiesta!». Webb, presintiendo algo muy malo. A few minutes later, the ambulance arrived, but it was hopeless. Although Rodney thought he had shot Yoshi in the shoulder, he didn't. Yoshi died en route to the hospital. An autopsy later confirmed the fatal shot entered Yoshi's left chest near the heart. The .44 caliber slug ripped through his left lung, and Yoshi bled to death. His blood-drenched tuxedo shirt, part of his Halloween costume, is a haunting reminder of the violent ending to Yoshi's short life. Rodney Pierce le había disparado fríamente, directamente al pecho de Hattori, a lo cual él se desplomó en el suelo, y Pierce fríamente regresó a su hogar, entró a su casa y cerró la puerta. Yoshiro fue llevado al hospital, pero murió unas horas después. Después de un tiempo, en mayo de 1993, después de un juicio de una semana, Rodney Pierce fue absuelto, después de que éste repitiera sin fin en corte que él y su esposa se habían defendido de 2 intrusos y posibles amenazas que estaban en su territorio. El jurado lo absolvió, alegando defensa propia. Pero en Japón y en Estados Unidos, ese nombre, Yoshi Hattori, se convirtió en un grito contra la violencia armada, pues sus padres, Miku y Masa, se involucraron en el activismo de control de armas, donde llevan un gran labor después de este terrible acontecimiento. El eco de ese disparo aún resuena cada octubre. Y es que a veces el horror no necesita fantasma, solo necesita miedo y un dedo en el gatillo. A veces el mal no usa máscaras, a veces solo toca la puerta equivocada. La niñera y los perros. Un adolescente recibe la oportunidad perfecta: cuidar una mansión enorme el día de Halloween. Sería sencillo, solo tenía que cuidar un par de perros, ver películas, comer y ganar muy buena plata. La casa era un sueño: mármol, cristales y silencio, demasiado silencio. Y ya vimos en estas historias que eso jamás es una buena señal. Los dueños, los Robinson, le habían dicho que podía venir acompañada de alguna amiga, porque la casa era demasiado grande y no querían que ella se sintiera sola. A lo que ella, emocionada y al no gustarle del todo el estar sola, decidió decirle a Carla, quien era su mejor amiga,
y le pidió que la acompañara esa noche. Carla le devolvió el mensaje, diciéndole que no podía ir, ya que su madre la había castigado, pero en cuanto pudiera, que por favor le mandara videos de cómo era esa casa de ensueño. Ella, al no tener otra alternativa, tuvo que ir sola a casa. Se llevaba de maravilla con esos perros, por lo que ella, al estar muy sola, por lo menos sentía que tenía dominada la situación y al menos podía sentir o imaginar que ella tenía esa vida soñada de millonaria, por lo que empezó a tomar muchos videos con su teléfono celular y pensó que sería un momento muy apropiado para escribirle a Carla, por lo cual decidió enviarle todos esos videos para presumirle aquel lugar y decirle que se había perdido de algo inolvidable. Pero en cuanto los envió, su amiga le respondió con un mensaje que le helaría la sangre. Sal de ahí ahora mismo, llévate a los perros y llama a la policía inmediatamente. Por lo cual, ella, al confiar plenamente en Carla, obedeció y salió. Metió a los perros al auto y se quedó ahí, esperando que llegara la policía. Al ver las sirenas de la policía llegando, ella simplemente esperó ahí un par de minutos. Y cuando los oficiales le pidieron que por favor le mostraran este video, ya que ella lo había mencionado, ella no había visto nada, ya que ella estaba demasiado asustada como para ver cualquier tipo de detalle en aquellos videos que le había mandado a su amiga. Los oficiales empezaron a revisar los videos. Tardaron muchos minutos, donde ella podía ver en los ojos de aquellos policías que no habían visto nada anormal en aquellos videos. Continuaron viéndolo una y otra vez, hasta que de pronto una de esas oficiales empezó a abrir los ojos de manera exorbitante, se puso pálida y gritó: ¿lo vieron? Ahí está, repítanlo de nuevo. Por lo tanto, todos lo pudieron ver. ¿Acaso tú encontrarías ese detalle antes de lo que ellos lo hicieron? Veamos. Ahí está, una sombra perfectamente definida, perfectamente visible, cruzando de un lado a otro, a metros de donde ella estaba. Y es que ellos vieron claramente esta figura en la oscuridad, una silueta que se movía como si supiera perfectamente cómo estaba la casa acomodada. Y jamás se supo quién era, ya que la policía, después de haber visto ese metraje, revisó cautelosamente cada entrada, cada pasillo, y no había ninguna entrada forzada, ni nadie en la casa. Por lo que ella, histérica, le marcó a los dueños de la casa, y los Robbins llegaron a minutos, como si hubieran estado ahí, esperando cerca de su hogar. Y al llegar, lo más espeluznante es que no parecían ni asustados ni asombrados. Solo lo observaron con una mirada inquietante, como de una niñera más que descubre esto. Y ella dice que después de eso, la familia la bloqueó de todos lados y que ella claramente no tenía ninguna intención de volver a trabajar ahí. Pero nada te preparará para la siguiente historia real que pasó en Escocia. Un Halloween que literalmente te volará la cabeza. La decapitación de Edimburgo. Halloween, Edimburgo. Era una noche fría, disfrazada de muchas carcajadas, máscaras y niños jugando en todas sus calles. Pero entre tanto color, una tragedia se confundió con la escenografía, ya que esa noche de Halloween, a las 7:30 de la noche, un hombre de 74 años estaba a punto de cruzar la calle, justo en la avenida Princess Street, y del otro extremo había una niña observándolo. Él le sonrió y sin mirar a sus lados dio un paso para cruzar la calle,
Pero justo en ese momento, él sintió que su pie se había atorado ligeramente con el pavimento irregular, haciendo lo que se cayera el acera al pavimento. Y justo en el segundo en que estaba en el suelo, un camión lo había arrojado a altísima velocidad bajo sus ruedas. Las llantas pasaron por el cuello del hombre, logrando una decapitación inmediata que lanzó su cabeza por todos los aires, mientras la niña, viendo la cabeza en el aire, empezó a gritar, y su cabeza rodó hacia la acera. Pero el ruido del desfile había ahogado el sonido del grito de la niña. Su cabeza rodaba por todas partes, y un grupo de niños, al no ver la escena completa, corrió hacia ella, creyendo que era parte de la decoración. Y al ser niños, comenzaron a jugar con la cabeza, como si fuese un partido de fútbol. Algunos adultos, incluso al ver esa escena, decidieron tomarse fotos riendo. Durante horas y horas nadie lo supo, ya que la tragedia se había disfrazado de adorno. Y esa noche el horror no se ocultó, sino que se volvió sumamente viral, ya que las fotos eran demasiadas. Hasta que alguien, después de tantas horas, empezó a notar que sí era sangre real. Por lo tanto, todo el mundo histéricamente y colectivamente comenzaron a gritar: ¡Es una cabeza real! ¡Es una cabeza real! ¡Oh, Dios mío! La risa se había apagado inmediatamente, y las calles pronto se llenaron de policías, quienes cerraron las calles con cordones. Y Halloween, para ese lugar, jamás fue lo mismo. Si escuchas este susurro, significa que sobreviviste por ahora. Pero recuerda que hay noches que no se terminan cuando amanece. Nosotros solo encendemos la linterna para que veas lo que siempre estuvo ahí. El caos susurra y nosotros lo escuchamos.